Voy a pedir a la doctora Adelina Alcorta Garza que nos hable de los aspectos éticos en pacientes con cáncer de mama, cómo dar malas noticias. Muchas gracias, un placer y un privilegio estar con ustedes. Verdaderamente me siento muy comprometida a poder dejar algún mensaje con la plática. El tema es muy interesante, creo que ahorita yo he escuchado ya muchos de estos aspectos. Okay. Y lo primero que tenemos que saber, yo soy psiquiatra y ahorita escuché con mucho agrado que nos incluyen en el equipo y que podemos tener un acercamiento en vivo para hablar un poquito desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico del aspecto psicológico de la atención a todas las damas que están en esta circunstancia y ocasionalmente algún paciente varón que por ahí también puede estar sufriendo en su momento de esta patología. Es muy importante para nosotros porque tenemos una historia de estigma que hay que ir quitando para facilitar las tareas. Uno de los derechos de los pacientes es tener la información correcta, oportuna y sobre todo tener el tiempo para procesar esa información. Y en eso ayudamos en cierta forma tratando de facilitar la comunicación a través de un mejor conocimiento de la enfermedad, del enfermo, de la paciente en sí, del entorno del paciente y pues ir haciendo los ajustes pertinentes y tenemos que tener mucha flexibilidad en esta parte de la comunicación. Entonces, lo primero es conocer los aspectos psicológicos de lo que sufre el paciente con cáncer de mama y quiénes en el equipo podemos trabajar en este aspecto de comunicación. Entonces, si pasamos la primera diapositiva, aquí la manejo yo. Okay. Bien, yo soy parte de un team que me honro en corresponder en comunicación con ellos, que son los oncólogos y todo un equipo de enlace, y nuestro servicio incluye el conocer un poquito también algunos aspectos teóricos que tienen que ver con la teoría de enlace del trabajo multidisciplinario. Entonces voy a mencionar algunos de esos aspectos. Creo que el indicador aquí no da. Y para poder saber sobre la historia de por qué estamos los psiquiatras y los psicólogos incluidos en un staff médico, tenemos que saber un poquito de la historia, en donde se fue reconociendo en la medicina que los aspectos emocionales causaban síntomas, y causaban síntomas que podían estar afectando la salud y comprometiéndola. Entonces, la psico-oncología realmente ya como una especialidad y ciencia viene a ser parte de una disciplina que une los esfuerzos de ambas especialidades, los de la psiquiatría, la psicología, la psicoterapia, porque también hay psicoterapeutas que pueden ser psicólogos o psiquiatras o médicos o incluso trabajadores sociales o enfermeros o algunas otras ramas relacionadas a la salud. Entonces, todos podemos trabajar en el área de psico-oncología y es importante que nos formemos y tomemos en este camino una oportunidad de trabajo en conjunto. Nos enriquece de esta manera trabajar con una visión de medicina de enlace, que es también una labor importante con que se ha venido ya reconociendo como toda una subespecialidad dentro de la psiquiatría. O sea, no es ir a ver al paciente con el enfoque psiquiátrico puro, sino verlo con el enfoque médico integral, holista, que nació y pudo ir depurando de la medicina psicosomática y otras corrientes. Pero brinda la posibilidad precisamente de ser ese enlace para la atención integral. Entonces, ¿qué hace el psiquiatra de enlace o el médico de enlace o el enfermero de enlace?
pues trata de hacer un conjunto de información que lo pone a disposición del paciente y lo pone a disposición del staff médico, de tal forma que todos tengamos la misma información, porque una de las cosas más crueles que pasan con la vivencia de la enfermedad y el paciente es que el enfermero tenga una información, el médico tenga otra, el psicólogo trae otra, y entonces es una confusión tremenda, ¿sí? Entonces, si todo el equipo nos reunimos y trabajamos en conjunto, le podemos dar la información completa. Y ahí entra, porque creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, el ginecólogo, puede entrar el infectólogo, puede entrar el radiólogo. Entonces, no se limita nada más al área de psico-oncología, donde oncología ya está incluyendo todas las especialidades de la medicina en un momento dado, ¿ok? Y cuidados paliativos, que es otra disciplina que se viene reconociendo con más fuerza a partir de los 80 por los derechos de salud del enfermo cuando ha pasado por todos los tratamientos, y el tratamiento que queda de elección al final de la vida es estar muy pendiente de su calidad de vida y la aspiración de alivio más que de curación. Entonces tenemos que aclarar estos términos para saber que si queremos una buena comunicación, necesitamos empezar por conocer al paciente desde un principio, saber seguirlo en el proceso y luego enfocarnos a lo demás, que pudiera ser el paciente que ya no está en opción de curación, cuidados paliativos. Pero es muy difícil sentarse con un paciente en esas circunstancias y apenas irlo a conocer, ¿sí? Bien. Bueno, creo que esto ya lo han visto en otros contextos, sería hablar de qué compromiso tiene México y nuestra población para que nosotros podamos considerar esta especialidad y difundir y comunicar a nuestros pacientes de la necesidad de ver el aspecto de información y de comunicación junto con lo psicoterapéutico y psicosocial. Entonces, nosotros tendríamos que reconocer que tenemos un problema que podemos aliviar, incluso prevenir, y entonces poder impactar realmente a la salud en México en el cuidado del cáncer. Entonces en eso se enfoca también nuestro servicio, atendiendo los factores psicosociales asociados, ¿sí? ¿Cuáles factores psicosociales asociados tendríamos que tener en mente además del cuidado de la paciente o el paciente que está enfermo? Lo que es su red de apoyo, la familia, quienes comparten factores de riesgo, genes y demás, que también sufren un impacto de la enfermedad y que muchas veces se quedan de lado, y en quienes tenemos toda una posibilidad de salud abierta si tenemos la información. Bien, entonces psico-oncología se dedica precisamente al estudio científico del paciente que desarrolla cáncer. Su objetivo central es precisamente el cuidado psicosocial en este contexto que estoy hablando del paciente oncológico, además de coadyuvar al equipo médico oncológico en el abordaje y manejo de estos aspectos, que muchas veces el paciente, más que esperar que se lo diga el psiquiatra, el psicólogo o el trabajador social, espera que se lo diga su médico. Pero si el médico tampoco o su enfermera no está enterado de cómo abordar ciertos temas, se vuelve una conspiración de silencio, ¿sí? Y esa conspiración de silencio es más pesada a veces que los mismos efectos colaterales de algunas de las situaciones por las que pasan los pacientes con su tratamiento. Entonces nosotros trabajamos estos aspectos también educando, y somos educadores en el trabajo diario con oncólogos y con enfermería y con el entorno. Bien, entonces vemos esto como una disciplina y queremos que eso se transmita también a nuestras instituciones, a nuestras familias, para que apoyen. Muchas veces el paciente quiere el apoyo psicológico e ir a hablar de lo que traen, que no entendió, la inquietud, ir a platicar con el psicólogo, y la familia dice, ¿para qué? Igual como decías ahorita, o sea, como te dice el mismo médico, pues yo no le puedo decir al paciente que vaya al terapeuta porque va a decir que pues está enferma de cáncer, no de otra cosa, ¿sí?
Bueno, pues el cáncer es una enfermedad que engloba este padecimiento y que sí se requiere para la familia, para algunas veces el mismo equipo médico que también está sufriendo y viviendo las pérdidas y que el paciente recayó. También es una frustración para el equipo médico y a veces hay que saber digerir todas estas cosas y siempre estar claro, saben hacer su trabajo, pero no tienen dónde poner pues las mismas reacciones que está pasando a veces la familia o el paciente. Entonces los factores psicológicos, conductuales y sociales que sí influyen en la enfermedad y en la disposición al tratamiento. Bien, todo esto nos da sentimientos de vulnerabilidad, de tristeza, de miedo, de negación y enojo, algunos entiendo que ya se mencionaron antes, pero nosotros tendríamos que ver que estos pueden ser aspectos de adaptación normales, pero algunas veces pueden pasar de ese límite y entonces el límite es tan delgado que muchas veces no va al psicólogo, no lo refieren a una interconsulta al psiquiatra porque todos decimos es normal y los pacientes están cargando cosas que se normalizan, ¿sí? Porque en gran parte de los pacientes o en todos tendríamos una reacción de estas en cualquier momento, ¿sí? Pero hay que saber estar observándolo para decir cuándo va a pasar a otro terreno y pueden pasar después de, si no es una duración limitada, pueden pasar a implicaciones que sí afectan gravemente su enfermedad. Tan gravemente que muchos pacientes renuncian a seguir en tratamiento y dicen, bueno, es que es una decisión y es su derecho, ¿sí? Pero estaba el paciente realmente en un estado afectivo adecuado para tomar ese juicio. Muchas veces sí, si su estado está negativo, entendemos que vea las cosas negativas y su sufrimiento no le da otra perspectiva. Por eso necesitamos la información. Entonces, ¿por qué? Porque está viviendo una respuesta psíquica ante la pérdida que es normal, ¿sí? Que eso nos puede pasar a todos en el proceso de duelo o en el trabajo de duelo que se refiere precisamente a momentos que uno fluctúa entre esta situación del proceso de pérdida. Y en los pacientes con cáncer de mama lo sufren tremendamente ante el diagnóstico simplemente o durante el tratamiento. Entonces están confrontados por esta realidad de pérdida de la salud, de pérdida muchas veces física, y entonces pues entendemos que de pronto pues ya no le quieran echar ganas, o sí les van a echar ganas, pero en una actitud muy negativa, con la idea de muerte primero, que ya nos impactó. Y nos impactó a todos, ¿sí? Y podemos entrar desde no creerla y entrar en el periodo de negación, de enojo o de negociación en donde uno dice, bueno, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, si me conviene, a lo mejor sí es cierto el diagnóstico, o al de depresión en el cual a uno ya le cae el 20 de que sí estoy enfermo y pues tengo que hacer algo y tengo que buscar soluciones, ¿sí? Bueno, entonces, ¿por qué tenemos estos problemas en la comunicación? Porque sufrimos esa pérdida de imagen corporal, que la cultura occidental destaca que las mujeres siempre, además de que siempre debemos de estar jóvenes y bellas y no pasar del cuerpo de adolescentes o de mujeres maduras, firmes y seguras, pues todo eso nos hace confrontarnos con otros aspectos de pareja, de familia, sociales, que también nos llevan a no entender lo que se nos dice o la comunicación empezar a tener la barrera del impacto emocional, ¿ok? En cuanto a otros momentos que esto nos puede llevar a afectar baja autoestima, ansiedad y depresión, pues la podemos entender claramente cuando se está viviendo todo esto a la par, ¿sí? A veces durante el tratamiento, además de que puede haber la amputación de una o ambas mamas, pudiera haber, gracias a Dios, ahora menos, ¿verdad? Es necesario estos tratamientos radicales y entre más tempranamente se lleguen, pues todavía menos. La pérdida de cabello, el cambio de color de los dientes, de la pigmentación de la piel, problemas de cicatrización, otros muchos aspectos físicos
Pues sí, todo esto, cuando nos ha impactado de esa manera tan contundente y tan seria, dándole un tiempo respetable a la situación, requerirá de una evaluación psiquiátrica. Y no es agredir a nadie, ¿sí? No es buscar pacientes para el cuate, que a mí a veces me dicen por la cercanía con el oncólogo, es que yo creo que, con mi marido es oncólogo, dicen, yo creo que su marido la quería entretener usted un rato, o quería que tuviera trabajo. No, señor, no se trata de eso. Se trata de una realidad en donde la entrevista psiquiátrica nos va a quitar pesos encima que no necesita la paciente ni la familia, como pesos extras, además del tratamiento del cáncer que se está ya llevando a cabo. Entonces, depresión y ansiedad incluso pudieran ser síntomas que hagan una indicación psiquiátrica previa, porque hay mujeres que ya habían tenido antes de la enfermedad y del cáncer problemas psiquiátricos de ansiedad y depresión, reconocidos o no. Y si fueron reconocidos, con más razón es más fácil detectar que es más vulnerable a que vuelva a tener otro proceso parecido, ¿sí? La prevalencia reportada varía mucho en la literatura, y dicen desde 6 y 2% hasta 25 y 44%. Van a estar sufriendo ansiedad o depresión. Y las diferencias, pues se pueden explicar por las diferentes metodologías de la literatura, pero la misma Organización Mundial de la Salud nos sugiere usar métodos válidos y confiables para medirlo, para poder hacer una gestión más adecuada y sobre todo para convencernos. Yo a veces he enseñado a la familia, digo, ¿cómo que su familiar no necesita? Yo tengo aquí una escala de 20 puntos y tiene 18 positivos. A veces son cosas tan contundentes que pues poniéndolas así, las podemos, pero ya tiene más de 2 meses o 3 meses. Los criterios de depresión, para hacer una depresión mayor, son más de 2 semanas, ¿sí? Y resulta que de repente nos llegan pacientes que tienen 1 año así. Y ¿saben qué? Una parte es sí la cultura. Nuestra cultura nos hace a las mujeres muy estoicas en ese sentido, sí somos muy sensibles, pero también vemos como que muy normal el que yo tengo que ser la fuerte en la familia, yo tengo que dar la muestra a mis hijos y que no me vean llorar, o que el marido no se espante, porque a veces algunos se espantan, otros ayudan, pero las mujeres no se dejan ayudar. Total, es un rollo cultural en donde sí tenemos que ser sensibles, pero tenemos que ser oportunas para atendernos, ¿ok? Entonces, fíjense, esto no es tan lejano, este es un reporte aquí cercano de Guadalajara, en donde se encontró estos índices de depresión, ansiedad 14.2, 26.5 y depresión 14.2 en población del IMSS de Guadalajara, Jalisco, ¿sí? Entonces, no está lejos. En nuestro hospital estamos sobre las mismas cifras más o menos, no baja entre 12 a 24, 30% a veces, depende de las poblaciones. Tenemos que identificar esto y poder ver cuándo hay que mandarlos oportunamente al psiquiatra. Con estos datos quiere decir que por lo menos, no sé, 1 de cada 4 mujeres quizás, a lo mejor 2, tienen que ir a psico-oncología y tienen que estar con una evaluación mínima que además también la American College la recomienda y la Asociación Americana de Cáncer la recomienda como punto de ingreso, no para cuando la paciente está llorando y ya se quiere matar o está en una crisis de ansiedad, no, es al ingreso, es conocer, presentarnos y hacer diagnóstico junto con el equipo, ¿sí? Yo tengo pacientes que al ingreso están muy bien y 2 meses después dicen, pues como que ya lo pensé bien y ahora sí estoy asustada. Y hay pacientes que te dicen 6 meses después, otros 1 año después. Nadie los va a obligar, pero sí ponemos por lo menos, yo les pido 3, 4 sesiones de ingreso. Mientras está pasando el proceso entre el diagnóstico y que se deciden los tratamientos, previo al tratamiento y al salir del tratamiento,
una platicada y puede ayudar con un experto qué hacer, si entra una intervención en crisis, si se queda abierta la cita para cuando ella quiera volver, está abierto, ¿ok? Entonces, esta recomendación la baso en que sí existe una vasta evidencia de efectividad de las intervenciones psicológicas. O sea, nosotros tenemos esa vasta evidencia, no tenemos por qué dudar, y yo no tengo por qué dudar en decirles en que esto va a ser seguramente algo que va a beneficiar a sus familias y a sus pacientes. ¿Y a quién va a beneficiar también? A los médicos. Los médicos invierten también con una mejor calidad en su relación con pacientes que están afectivamente más estables. También una mejor calidad en su tratamiento y en su comunicación. Entonces, todo esto que me detengo es precisamente para decir, hay que hacer intervenciones y bueno, si se detecta algún otro problema, pues abordarlo. Si no, se deja la cita abierta, ¿ok? Porque tenemos que checar con los pacientes cómo están viviendo todos estos sentimientos. Miedo, cambio de roles en la familia y la comunidad, aislamiento social, culpa, pérdida de independencia y miedo a la discapacidad, que también se da, aunque esté tan lejano a veces, en la fantasía, dolor, fatiga, síntomas que se pueden presenciar durante el tratamiento también, como síntomas menopáusicos o sensibilidad a un régimen maratónico, que dice la paciente, oiga, pues es que ya me dieron tantos ciclos de esto, y yo creí que ya acababa y no me había caído el 20, aunque sí le habían dicho, pues que seguía posiblemente radiación, o que después de cierto tiempo se tenía que revalorar. Ya lo han visto en otros contextos, sería hablar de qué compromiso tiene México y nuestra población para que nosotros podamos considerar esta especialidad y difundir y comunicar a nuestros pacientes de la necesidad de ver el aspecto de información y de comunicación junto con lo psicoterapéutico y psicosocial. Entonces, nosotros tendríamos que reconocer que tenemos un problema que podemos aliviar, incluso prevenir, y entonces poder impactar realmente a la salud en México en el cuidado del cáncer. Entonces, en eso se enfoca también nuestro servicio, atendiendo los factores psicosociales asociados, ¿sí? ¿Cuáles factores psicosociales asociados tendríamos que tener en mente, además del cuidado de la paciente o el paciente que está enfermo? Lo que es su red de apoyo, la familia, quienes comparten factores de riesgo, genes y demás, que también sufren un impacto de la enfermedad y que muchas veces se quedan de lado, y en quienes tenemos toda una posibilidad de salud abierta si tenemos la información. Bien. Entonces, psico-oncología se dedica precisamente al estudio científico del paciente que desarrolla cáncer. Su objetivo central es precisamente el cuidado psicosocial en este contexto que estoy hablando del paciente oncológico, además de coadyuvar al equipo médico oncológico en el abordaje y manejo de estos aspectos, que muchas veces el paciente, más que esperar que se lo diga el psiquiatra, el psicólogo o el trabajador social, espera que se lo diga su médico. Pero si el médico tampoco o su enfermera no está enterado de cómo abordar ciertos temas, se vuelve una conspiración de silencio, ¿sí? Y esa conspiración de silencio es más pesada a veces que los mismos efectos colaterales de algunas de las situaciones por las que pasan los pacientes con su tratamiento. Entonces nosotros trabajamos estos aspectos también educando, y somos educadores en el trabajo diario con oncólogos y con enfermería y con el entorno. Bien, entonces vemos esto como una disciplina y queremos que eso se transmita también a nuestras instituciones, a nuestras familias, para que apoyen. Muchas veces el paciente quiere el apoyo psicológico e ir a hablar de lo que traen, que no entendió, la inquietud, ir a platicar con el psicólogo, y la familia dice, ¿para qué? Igual como decías ahorita, o sea, como te dice el mismo médico, pues yo no le puedo decir al paciente que vaya al terapeuta porque va a decir que
pues está enferma de cáncer, no de otra cosa, ¿sí? Bueno, pues el cáncer es una enfermedad que engloba este padecimiento y que sí se requiere para la familia, para algunas veces el mismo equipo médico que también está sufriendo y viviendo las pérdidas y que el paciente recayó. También es una frustración para el equipo médico y a veces hay que saber digerir todas estas cosas y siempre estar claro, saben hacer su trabajo, pero no tienen dónde poner pues las mismas reacciones que está pasando a veces la familia o el paciente. Entonces los factores psicológicos, conductuales y sociales que sí influyen en la enfermedad y en la disposición al tratamiento. Bien, todo esto nos da sentimientos de vulnerabilidad, de tristeza, de miedo, de negación y enojo. Algunos entiendo que ya se mencionaron antes, pero nosotros tendríamos que ver que estos pueden ser aspectos de adaptación normales, pero algunas veces pueden pasar de ese límite y entonces el límite es tan delgado que muchas veces no va al psicólogo, no lo refieren a una interconsulta al psiquiatra porque todos decimos es normal y los pacientes están cargando cosas que se normalizan, ¿sí? Porque en gran parte de los pacientes o en todos tendríamos una reacción de estas en cualquier momento, ¿sí? Pero hay que saber estar observándolo para decir cuándo va a pasar a otro terreno y pueden pasar después de, si no es una duración limitada, pueden pasar a implicaciones que sí afectan gravemente su enfermedad. Tan gravemente que muchos pacientes renuncian a seguir en tratamiento y dicen, bueno, es que es una decisión y es su derecho, ¿sí? Pero estaba el paciente realmente en un estado afectivo adecuado para tomar ese juicio. Muchas veces sí, si su estado está negativo, entendemos que vea las cosas negativas y su sufrimiento no le da otra perspectiva. Por eso necesitamos la información. Entonces, ¿por qué? Porque está viviendo una respuesta psíquica ante la pérdida que es normal, ¿sí? Que eso nos puede pasar a todos en el proceso de duelo o en el trabajo de duelo que se refiere precisamente a momentos que uno fluctúa entre esta situación del proceso de pérdida. Y en los pacientes con cáncer de mama lo sufren tremendamente ante el diagnóstico simplemente o durante el tratamiento. Entonces están confrontados por esta realidad de pérdida de la salud, de pérdida muchas veces física, y entonces pues entendemos que de pronto pues ya no le quieran echar ganas, o sí les van a echar ganas, pero en una actitud muy negativa, con la idea de muerte primero, que ya nos impactó. Y nos impactó a todos, ¿sí? Y podemos entrar desde no creerla y entrar al periodo de negación, de enojo o de negociación en donde uno dice, bueno, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, si me conviene, a lo mejor sí es cierto el diagnóstico, o al de depresión en el cual a uno ya le cae el 20 de que sí estoy enfermo y pues tengo que hacer algo y tengo que buscar soluciones, ¿sí? Bueno, entonces, ¿por qué tenemos estos problemas en la comunicación? Porque sufrimos esa pérdida de imagen corporal, que la cultura occidental destaca que las mujeres siempre, además de que siempre debemos de estar jóvenes y bellas y no pasar del cuerpo de adolescentes o de mujeres maduras, firmes y seguras, pues todo eso nos hace confrontarnos con otros aspectos de pareja, de familia, sociales, que también nos llevan a no entender lo que se nos dice o la comunicación empezar a tener la barrera del impacto emocional, ¿ok? En cuanto a otros momentos que esto nos puede llevar a afectar baja autoestima, ansiedad y depresión, pues la podemos entender claramente cuando se está viviendo todo esto a la par, ¿sí? A veces durante el tratamiento, además de que puede haber la amputación de una o ambas mamas, pudiera haber, gracias a Dios, ahora menos, ¿verdad? Es necesario estos tratamientos radicales y entre más tempranamente se lleguen, pues todavía menos.
la pérdida de cabello, el cambio de color de los dientes, de la pigmentación de la piel, problemas de cicatrización, otros muchos aspectos físicos. Pues sí, todo esto, cuando nos ha impactado de esa manera tan contundente y tan seria, dándole un tiempo respetable a la situación, requerirá de una evaluación psiquiátrica. Y no es agredir a nadie, ¿sí? No es buscar pacientes para el cuate, que a mí a veces me dicen por la cercanía con el oncólogo, es que yo creo que, con mi marido es oncólogo, dicen, yo creo que su marido la quería entretener usted un rato, o quería que tuviera trabajo. No, señor, no se trata de eso. Se trata de una realidad en donde la entrevista psiquiátrica nos va a quitar pesos encima que no necesita la paciente ni la familia, como pesos extras, además del tratamiento del cáncer que se está ya llevando a cabo. Entonces, depresión y ansiedad incluso pudieran ser síntomas que hagan una indicación psiquiátrica previa. ¿Por qué? Porque hay mujeres que ya habían tenido antes de la enfermedad y del cáncer problemas psiquiátricos de ansiedad y depresión, reconocidos o no. Y si fueron reconocidos, con más razón es más fácil detectar que es más vulnerable a que vuelva a tener otro proceso parecido, ¿sí? La prevalencia reportada varía mucho en la literatura, y dicen desde 6 y 2% hasta 25 y 44%. Van a estar sufriendo ansiedad o depresión. Y las diferencias, pues se pueden explicar por las diferentes metodologías de la literatura, pero la misma Organización Mundial de la Salud nos sugiere usar métodos válidos y confiables para medirlo, para poder hacer una gestión más adecuada y sobre todo para convencernos. Yo a veces he enseñado a la familia, digo, ¿cómo que su familiar no necesita? Yo tengo aquí una escala de 20 puntos y tiene 18 positivos. A veces son cosas tan contundentes que pues poniéndolas así, las podemos, pero ya tiene más de 2 meses o 3 meses. Los criterios de depresión para hacer una depresión mayor son más de 2 semanas, ¿sí? Y resulta que de repente nos llegan pacientes que tienen 1 año así. Y ¿saben qué? Una parte es sí la cultura. Nuestra cultura nos hace a las mujeres muy estoicas en ese sentido, sí somos muy sensibles, pero también vemos como que muy normal el que yo tengo que ser la fuerte en la familia, yo tengo que dar la muestra a mis hijos y que no me vean llorar, o que el marido no se espante, porque a veces algunos se espantan, otros ayudan, pero las mujeres no se dejan ayudar. Total, es un rollo cultural en donde sí tenemos que ser sensibles, pero tenemos que ser oportunas para atendernos, ¿ok? Entonces, fíjense, esto no es tan lejano, este es un reporte aquí cercano de Guadalajara, en donde se encontró estos índices de depresión, ansiedad 14.2, 26.5 y depresión 14.2 en población del IMSS de Guadalajara, Jalisco, ¿sí? Entonces, no está lejos. En nuestro hospital estamos sobre las mismas cifras más o menos, no baja entre 12 a 24, 30% a veces, depende de las poblaciones. Tenemos que identificar esto y poder ver cuándo hay que mandarlos oportunamente al psiquiatra. Con estos datos quiere decir que por lo menos, no sé, 1 de cada 4 mujeres quizás, a lo mejor 2, tienen que ir a psico-oncología y tienen que estar con una evaluación mínima que además también la American College la recomienda y la Asociación Americana de Cáncer la recomienda como punto de ingreso, no para cuando la paciente está llorando y ya se quiere matar o está en una crisis de ansiedad, no, es al ingreso, es conocer, presentarnos y hacer diagnóstico junto con el equipo, ¿sí? Yo tengo pacientes que al ingreso están muy bien y 2 meses después dicen, pues como que ya lo pensé bien y ahora sí estoy asustada. Y hay pacientes que te dicen 6 meses después, otros 1 año después. Nadie los va a obligar, pero sí ponemos por lo menos
yo les pido 3, 4 sesiones de ingreso. Mientras está pasando el proceso entre el diagnóstico y que se deciden los tratamientos, previo al tratamiento y al salir del tratamiento. Una platicada y puede ayudar con un experto. ¿Qué hacer? Si entra una intervención en crisis, si se queda abierta la cita para cuando ella quiera volver, está abierto. ¿Ok? Entonces, esta recomendación la baso en que sí existe una vasta evidencia de efectividad de las intervenciones psicológicas. O sea, nosotros tenemos esa vasta evidencia, no tenemos por qué dudar, y yo no tengo por qué dudar en decirles en que esto va a ser seguramente algo que va a beneficiar a sus familias y a sus pacientes. ¿Y a quién va a beneficiar también? A los médicos. Los médicos invierten también con una mejor calidad en su relación con pacientes que están afectivamente más estables. También una mejor calidad en su tratamiento y en su comunicación. Entonces, todo esto que me detengo es precisamente para decir, hay que hacer intervenciones y bueno, si se detecta algún otro problema, pues abordarlo. Si no, se deja la cita abierta, ¿ok? Porque tenemos que checar con los pacientes cómo están viviendo todos estos sentimientos. Miedo, cambio de roles en la familia y la comunidad, aislamiento social, culpa, pérdida de independencia y miedo a la discapacidad, que también se da, aunque esté tan lejano a veces en la fantasía, dolor, fatiga, síntomas que se pueden presenciar durante el tratamiento también, como síntomas menopáusicos o sensibilidad a un régimen maratónico, que dice la paciente, oiga, pues es que ya me dieron tantos ciclos de esto y yo creí que ya acababa y no me había caído el 20, aunque sí le habían dicho, pues que seguía posiblemente radiación, o que después de cierto tiempo se tenía que revalorar, ¿ok? Bien. Bueno, y pasos para informar, pues hay algunas ya muy conocidas y aceptadas por todos nosotros. Yo voy a hacer un repaso rápido. Preparar el entorno, ¿qué quiere decir? Perdón. La privacidad. Buscar un espacio en privacidad con la recomendación de que la paciente esté acompañada por un familiar o alguien más que también pueda ayudarle a procesar la información. A veces resulta que estamos dando el diagnóstico, el paciente no viene ni acompañado y entra en crisis al salir del consultorio y no tiene nadie que lo apoye. Y claro, tenemos que entrar nosotros de apoyo, estamos para eso, pero entonces siempre pues yo haría la recomendación de que no olvidemos dar esa información acompañados de un responsable, que generalmente va a ser la pareja o un consanguíneo el más cercano a la paciente y con, por supuesto, con quien la paciente se sienta cómoda, ¿verdad? Escuchar sin interrumpir, otra de las normas, mantener los teléfonos en silencio, pedir a la secretaria que no nos pase llamadas durante la información, preguntar qué sabe el paciente. Es importante que nosotros escuchemos primero al paciente y decirle o preguntarle qué es lo que quiere saber exactamente, además de lo que le he dicho, y saber también si hay algo que habría que retomar de lo que hemos hablado. Entonces, ¿qué es lo que está pensando al final de la información o después de que estamos dando la información o antes incluso? Por ejemplo, nosotros le decimos a la paciente ¿qué sabe de su enfermedad o por qué está aquí? Es importante. En algún momento, ¿cómo ha pensado que sería esto? ¿Cómo se ve a futuro? ¿Cómo ve el tratamiento a futuro? ¿Qué expectativas tiene a futuro? Y sobre todo, ¿qué quiere saber? Hay pacientes que nos dicen, a mí no me diga nada, nada más dígame el tratamiento y cuándo vengo y a qué horas y los problemas administrativos que se tengan que cubrir y adiós. Se respeta. Pero es importante también saber si esto es algo adecuado en ese momento para el paciente, se respeta. Si nosotros sentimos que hay algo más que habría que hablar y que la paciente no quiere saber, pues será hablarlo en su momento y diciéndole que tenemos algo más que quisiéramos que nos escuchara por
que ella tiene que tomar decisiones. Si es con ella o ella quiere que participe alguien más con ella, ¿ok? Esto puede también ser algo crucial para mantener una buena relación. Compartir la información no es nada fácil para el médico. A veces no podemos dar toda la información junta, es como comerse un pastel todo completo, te puedes indigestar, la información también tiene ese mismo efecto, informamos poco a poco, dejamos que pase un poquito el primer bocado y seguimos platicando, ¿no? Lo importante es que si no nos deja mucho el momento, dar más tiempo y pedir más tiempo a la siguiente cita a la paciente que se quede al final de la consulta o darle una consulta especial para seguir procesando porque tenemos más información, ¿ok? El responder a los sentimientos y reacciones del paciente, en este punto pues es importante el concepto de empatía. Responder con empatía es precisamente procesar un poquito el sentimiento del paciente, poner esa percepción que nosotros tenemos de cómo está el paciente reaccionando a esta información con todo el background de conocimientos que nosotros tenemos para saber qué es lo más adecuado para el paciente en este momento. ¿Romperle la negación sería adecuado? A lo mejor no. Es adaptativa, es algo que tenemos que esperar, hay que darle su tiempo. Es algo que va a verdaderamente afectar la evolución de la enfermedad y la situación del paciente, entonces a lo mejor es maladaptativa y tendríamos que actuar de otra manera. Entonces es considerar todos estos aspectos durante la información. Entonces no debemos de dar información sin dar esperanza, sin dar soluciones o opciones. Y bueno, pues luego de comunicar, si tenemos una mala noticia, valorar esa reacción del paciente, hablar del tratamiento, de las opciones y las condiciones. Nada de que el paciente se va sin opciones, eso es una de las peores cosas que podemos hacer. Sino decir, tenemos opciones, tenemos cosas que hacer, tenemos cosas que decidir, se pueden decidir ahora, se pueden decidir cuando usted se sienta más cómoda con esta respuesta, le doy una cita inmediata más tarde, otro día, la siguiente semana, para que procesen más información. ¿Ok? Bien. Y bien, pues el otro punto era sobre bioética, que se define a sí misma como interdisciplinaria, y el psicooncólogo suele formar parte de manera más o menos integrada de este equipo multidisciplinario que interviene junto con los profesionales de otras disciplinas ante una persona, familia o problemática. Entonces vemos que tenemos también la opción de comunicarnos para ver aspectos que tengan que ver con el tratamiento y tratar de evitar los problemas más frecuentes. Y aquí nada más los enumero, quizás por tiempo no vamos a poder pasar a mayores detalles, pero hay que tener también, considerar que podemos tener problemas en la ética del diagnóstico, del pronóstico y de la transición, por ejemplo, cuando vamos a cuidados paliativos. Hay momentos en que tenemos que respetar estos tiempos de diagnóstico y de saber qué vamos a hablar de pronósticos y a veces las estadísticas no van con la realidad, a veces la mayor parte de las veces. Entonces tenemos que saber también qué podemos, hasta dónde está nuestro límite, ¿no? Tenemos conflictos también en clínica e investigación, problemas en la relación profesional-paciente, en la elección y derecho de dar la información de la verdad, en el papel de la familia y las decisiones en representación del paciente que toma la familia o nos pide la familia, en la guardar secretos que también es imposible. Y por supuesto, pues otro tema muy controvertido, el suicidio asistido y eutanasia, que son los temas donde tenemos más conflicto durante el desarrollo. Nos pegan en todo momento y estamos también a la disposición del equipo médico para hablar de eso. Ya hay médicos que vienen y nos dicen, la paciente me está pidiendo tal cosa, ¿no? Que no está adecuado a su tratamiento o que dejar al médico ciertas tareas que no son las adecuadas en cuanto a la comunicación o nos van a conflictuar con la familia. Todo eso son dilemas éticos con los que trabajamos. De hecho, un dilema ético tiene esa cualidad
de que siempre estamos en una situación de compromiso, ¿sí? Ok, pues muy bien, creo que con esto termino y dejo el reto para todos los demás. Después lo veríamos esto. Muchas gracias. Terminó mi tiempo, ¿verdad? Sí. ¿Alguna pregunta para la doctora? Sí. Gracias. Doctora, muchas felicidades. La verdad es que sí tenemos un poco de problema hablar de psiquiatría. Ya creo que la parte de psicología la tomamos un poco más normal, pero alguien dice, ve al psiquiatra, y si es, no estoy loco. O sea, esa es la primera reacción. Y nosotros lo que hacemos es que la psiquiatra de enlace es la que hace la valoración inicial y no le decimos psiquiatra hasta que la paciente está dentro del consultorio. O sea, es como salud emocional, evaluación emocional, y realmente es cierto, cuesta trabajo el ver a un psiquiatra, pero sí encontramos los mismos números que ustedes, entre 3 y 4 de 10, sí necesitan un tratamiento de medicamento, porque además tienen un background en su vida de maltrato, de muchas otras cosas, que el cáncer ya es como la gota que derrama el vaso. Entonces, creo que la psiquiatría debería estar de la mano de la oncología cada vez más, porque sí hemos tenido sustos con pacientes que una terapia emocional pura con psicología tal vez no es suficiente y por eso a veces no salen, porque necesitan un poco de ayuda. Entonces, de verdad, felicidades porque, bueno, nosotros somos fieles creyentes del equipo multidisciplinario. Muchas gracias por mencionarlo. Verdaderamente es cierto. Recuerden ustedes que patologías como ansiedad, depresión, todo aquello que salga de un trastorno de adaptación es un cambio bioquímico también. Entonces, fíjense que el paciente está sufriendo metabólicamente por el cáncer, pero también está sufriendo metabólicamente por los cambios bioquímicos que tienen que ver con serotonina, acetilcolina, noradrenalina, todo esto que es lo que nos hace tener crisis de ansiedad o depresión. Entonces, no hay manera que un tratamiento psicoterapéutico tenga el tiempo para mejorar y cambiar el aparato de pensar de alguien que está con una idea negativa. La idea negativa no son así como que nacen por generación espontánea. Sí, el shock del cáncer, el shock del diagnóstico y la gota que derramó el vaso nos abren algo que ha estado de vulnerabilidad siempre. Entonces, eso va a pasar en cualquier situación de enfermedad, incluso en enfermedades que no sean cáncer. Entonces, imagínense con el cáncer que tiene tanto impacto en la familia y en el paciente y que súbitamente de estar perfectamente a veces cambian su condición. Entonces, muchas gracias por mencionarlo porque no hay que enemistarnos con el tratamiento psiquiátrico y los psicofármacos, porque realmente le estamos pidiendo al paciente como a alguien que ya se fracturó, que se vaya a echar un maratón. O sea, ¿se puede? Pues por lo menos son 6 semanas de reposo y el traumatólogo te dice y 20 tornillos y cuántas cosas. Nosotros no lo podemos hacer así más que con psicofármacos. Okay. Muy amable, doctor.